Bueno, hermanos, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Me alegra poderme dirigir a todos ustedes, a la iglesia del Señor, como también a todo el pastorado aquí en nuestro querido país, Colombia. Voy a abordar un tema supremamente importante que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Este tema que se ha tratado a través de toda la historia de nuestra iglesia en Colombia y que hasta el día de hoy siempre nos ha dejado algunos vacíos. Entre ellos nos estamos enfrentando siempre a las mismas preguntas, a las mismas inquietudes, a los mismos miedos, y especialmente dentro de lo que es nuestra feligresía. A nivel de pastores igualmente hay muchísimas inquietudes. Podríamos decir que siempre las mismas preguntas, las mismas inquietudes se han hecho a través de la historia de nuestra iglesia, y se han abordado estos temas tratando de clarificar bien a fondo el tema doctrinal sobre la obra del Espíritu Santo. Pues yo quiero abordar aquí acerca de este tema una serie de enseñanzas que espero sean de gran bendición para todos ustedes, y que a través de estos medios que ahora tenemos, poderlos compartir y a la vez también interactuar. Considero que como pastores no debemos ser cerrados en una exposición doctrinal. Siempre debemos dejar la ventana sobre la posibilidad de que en algo de pronto no hay mucha claridad, o no tenemos quizás la mayor capacidad para interpretar algún pasaje de las Escrituras, y sobre todo cuando se conoce la historia, cuando miramos lo que es la historia de la iglesia y cómo empezó, si hablamos acerca de lo que es en nuestra querida Colombia. De manera que estos temas espero sean de gran bendición para todos. Los temas que trataré con la ayuda del Señor, voy a enumerarlos con el fin de que ustedes tomen sus apuntes, sus anotaciones, y como van a estar enumerados, entonces fácilmente usted puede identificar en qué momento hablo sobre algún asunto de los diferentes que voy a tratar durante las enseñanzas. La obra del Espíritu Santo es algo verdaderamente extraordinario, maravilloso. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras acerca de cómo Dios en su infinita gracia planeó la salvación de la humanidad, Él también en su plan habló acerca de la necesidad de que nosotros recibiésemos el don del Espíritu Santo, su poder. Y vamos a mirar entonces a través de las Escrituras todo lo relacionado con este tema sobre la promesa del Espíritu Santo, y tratar de que esas inquietudes que han habido entre nuestros hermanos que aún no han hablado en otras lenguas y que supuestamente por no haber hablado en otras lenguas todavía no tienen el Espíritu Santo, ya que ese ha sido el planteamiento que se ha hecho a través de muchas décadas dentro de lo que es nuestra fe, nuestra organización aquí en Colombia, y lo miraremos desde el punto de vista histórico del Nuevo Testamento. Si esas inquietudes que hoy nosotros tenemos, esos miedos y esos temores, lo tuvo la iglesia primitiva. Entonces, para esto se necesita hacer un estudio muy sistemático, con la ayuda del Señor y con la Escritura en la mano, para que podamos mirar los diferentes pasajes bíblicos que nos hablan de este tema y tratar de clarificar las diferentes posiciones que hay con relación a la interpretación sobre la obra del Espíritu Santo. Hemos tenido que, como pastor, yo doy mi testimonio que durante mis 40 años de ministerio
siempre en todas las congregaciones me encontré con hermanos y hermanas con los mismos miedos, con los mismos temores, las mismas inquietudes, las mismas preguntas. Y una de las que más nosotros los pastores tenemos que enfrentar es: hermano, si yo me muero sin haber hablado en otras lenguas, sin haber recibido el Espíritu Santo, ¿yo sí me salvo? ¿Yo sí soy salvo? Y estas son las inquietudes y muchas más que vamos a mirar en el transcurso de la enseñanza, que han surgido en la vida de nuestros hermanos y por supuesto que también han estado presentes en la vida de los pastores. ¿Por qué no ha podido ser clarificado este tema? Existen varias razones por las cuales no ha podido ser clarificado el tema, por más que se ha abordado, se ha tratado a través de las diferentes enseñanzas que se han dado en la iglesia y los talleres que los pastores hemos tenido, a nuestras autoridades superiores que nos han dado enseñanzas sobre este tema, pero hasta ahora nosotros no vemos claridad sobre ello, de manera que seguimos enfrentados a los mismos temores. Entonces aquí tenemos nosotros que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Algo está pasando, o no hemos examinado las Escrituras tal cual como ellas nos explican el tema, o nuestra interpretación en el día de hoy está basada más en el acontecimiento histórico del avivamiento que empezó allá en Estados Unidos en 1908, y que a partir de ese momento pues hubo un gran avivamiento que se extendió por toda América y que ha llegado a Europa, y yo podría decir que ha llegado a todo el mundo. Entonces tendríamos que analizar si es que nuestra interpretación está basada a partir de ese acontecimiento histórico, de este avivamiento, o realmente nosotros tenemos un planteamiento doctrinal basado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que yo quiero invitarles a todos ustedes para que lo estudiemos de manera bien minuciosa, y que nos despojemos de todo tipo de prejuicio, porque aquí se enlazan un mundo de cosas que pues tenemos que ser honestos. Uno, de alguna manera, nosotros tenemos ya una doctrina definida, se ha construido a través de más de 8 décadas, se ha construido ya una interpretación que se ha estructurado y que en cierta forma es bastante complejo llegar a pensar de que tenemos que cambiarla, o que de pronto algo interpretamos mal. Yo no entiendo por qué razón a nosotros nos da miedo decir que nos equivocamos. Mi querido hermano y mi querido pastor, tenemos que admitir que nuestros errores en los asuntos doctrinales, de ellos no estamos exentos. Cualquiera de nosotros se puede equivocar. Una organización cristiana en cualquier lugar del mundo puede tener una equivocación en un planteamiento teológico, en sus artículos de fe. Pueden plantear una cosa que después, con los años, tienen que revisar y tienen que replantear. Las equivocaciones son de los humanos. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos para admitir que no estamos exentos de las equivocaciones. Los primeros cristianos se equivocaron con respecto al enfoque del Evangelio. Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. El que crea y sea bautizado se salva. Los primeros cristianos, entre ellos los apóstoles, que fueron los que Dios escogió para entregarles este gran trabajo de llevar el Evangelio, ellos mismos creyeron inicialmente que el Evangelio era exclusividad para el pueblo judío. Por eso es que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, una historia que es bastante interesante.
Cuando el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio a predicarles el Evangelio. Si ustedes leen detalladamente toda la historia contenida en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes se van a encontrar cuál era el concepto que tenía la iglesia primitiva y los apóstoles, y Pedro mismo lo confiesa. Cuando él va a la casa de Cornelio, él les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Ese era el concepto que ellos tenían, y era lo que ellos habían practicado hasta ese entonces. Había una separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero llegó el mensaje del Evangelio, que es el mensaje universal, y es el mensaje de salvación para toda la humanidad. Pero los primeros cristianos que fueron judíos no lo entendieron de esa manera. De manera que para que ellos entendieran esto, Dios tuvo que intervenir de una manera muy especial y hacerle ver al apóstol Pedro que el propósito de Dios era la salvación para toda la humanidad. Y es allí donde nosotros empezamos a ver los primeros gentiles convertidos al Evangelio. Entonces, partiendo de esto, tenemos que deducir, tenemos que concluir con lo siguiente. Existen las posibilidades de las equivocaciones. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, encontramos a los primeros cristianos judíos convertidos al Evangelio. Fueron muchos los que se convirtieron al Evangelio. Pero cuando empiezan a llegar los gentiles, los paganos que también han creído en el Evangelio, si usted lee los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten ustedes cómo los primeros cristianos siguen creyendo que la ritualidad de la ley del Antiguo Testamento, todas las prácticas, tenían que continuar haciéndolas ellos como cristianos y todos los que se convirtieran al Evangelio, entre ellos los gentiles. La historia del capítulo 15 nos enseña todo lo que sucede con esto que están exponiendo estos hermanos. Crearon una gran confusión entre los creyentes. Se hizo el primer concilio entre los apóstoles y las autoridades de ese momento, los ancianos de la iglesia, los pastores. Ya habían transcurrido algunos años de predicación del Evangelio, y se hace entonces una asamblea, se hace un concilio donde ellos llegan a un acuerdo de explicarles qué decirles a estos hermanos. Prácticamente aquí lo que podemos ver en este pasaje de las Escrituras, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es como una salida de paso, porque realmente encontramos más adelante en las cartas apostólicas cómo los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, quien es el que más nos explica a fondo todo el proyecto del Evangelio, el plan de Dios para la salvación de la humanidad, cómo este hombre llamado Pablo nos da una explicación bien clara acerca de las cosas que Dios ahora bajo este nuevo pacto ha establecido. Y las doctrinas diferentes que hallamos nosotros, todas las diferentes doctrinas planteadas en el Nuevo Testamento, las doctrinas planteadas dentro del Nuevo Testamento las encontramos especialmente nosotros en las cartas. Eso es bueno que nosotros tengamos presente. Las cartas apostólicas son las únicas que nos dan una enseñanza evidente sobre las diferentes doctrinas que hoy nosotros como cristianos debemos conocer. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque hemos hecho del libro de los apóstoles, de algunos acontecimientos que allí tuvieron lugar, basamos nuestra doctrina en estos acontecimientos y no hemos tenido, o no estoy generalizando desde luego, pero a muchos les ha pasado que no han tenido en cuenta
la explicación que se da detalladamente en las cartas que se escriben posteriormente, especialmente sobre este tema que yo quiero abordar, sobre la obra del Espíritu Santo, que la encontramos más exactamente en las cartas que el apóstol Pablo escribió. Hago un paréntesis aquí en este momento, que el apóstol Pablo es el único que nos da una explicación completa acerca de la obra del Espíritu Santo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, es maravilloso, y espero que seamos nosotros muy buenos en este sentido de ser estudiosos detalladamente lo que tiene que ver con las cartas apostólicas. Repito, Pablo es el que nos explica de una manera clara sobre todo el tema de la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar, después de hacer esta introducción, vamos a entrar entonces a considerar en primer lugar sobre la promesa del Espíritu Santo. Es verdaderamente maravilloso cuando nosotros leemos que Dios, en su infinita gracia y en su plan maravilloso de salvar a la humanidad, desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y creo que en su gran mayoría, si no somos todos, los pastores, enseñamos lo que profetizó Joel. Joel fue profeta aproximadamente 800 años antes de Cristo. Y él habló acerca de lo que el Señor haría en el futuro. En los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y Pedro presenta, cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en aquel primer discurso, la primera predicación del apóstol Pedro ante una multitud bastante numerosa, grande, más de 3.000 personas, el apóstol Pedro citó al profeta Joel, que había sido profeta 800 años antes de Cristo. Y él había anunciado, había hablado que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Es decir, que sobre todos aquellos a quienes el Señor iba a salvar, les daría el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 39, encontramos exactamente eso. El apóstol Pedro les dice de esta manera: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí no se exceptúa a ninguno. Cuando Dios salva a un hombre, Dios lo salva y le revela el Evangelio para salvarlo, y esa salvación que Dios le da a ese hombre es una salvación completa. Dios le provee de su Espíritu Santo. Sin esta provisión es imposible que un pecador pueda llegar a ser una nueva criatura, pueda llegar a ser una nueva persona, pueda llegar a ser un verdadero cristiano.